nos contes más como de tu historia. O sea, yo sé que venís del Coco, un barrio pequeño, familia de pesca artesanal, pero de eso a viajar por el mundo, a comerte el mundo entero y a hacer de todo, es como demasiado increíble. A ver, contame un poquito más. ¿Cómo ha sido esa transición de pueblo pequeño a ir por todo el mundo y conocer 1000 personas? Es como increíble. Bueno, primero que nada, yo, para empezar, tú sabes que vengo desde cero, literalmente. A mí nunca nadie me dio nada. A pesar de que crecí en una familia que nunca le faltó nada. Mi Ujú. padre es empresario, pero también mi padre quebró una pandemia. Y creo que él fue el primer ejemplo de lo que significa hacer negocios, porque lo vi en la casa. O sea, mi papá no tenía horarios, mi papá no tenía, siempre fue líder, siempre fue empresario. Entonces, a pesar de que él es pescador, pues tenía botes, no era como un botecito, sino tenía varios botes. Ujú. Y yo crecí en ese entorno donde se me dio todo. Y después se me cae todo porque mi papá quebró y yo no tenía ni siquiera para pagar mi gimnasio. Entonces, frente a eso, pienso que fui formada en ese proceso en el que no tenía ni siquiera para ir a la universidad. Muchas veces tuve que vender ceviches. Imagínate, vendía ceviches como por $3, que ceviche en Costa Rica es como un pescadito. Ujú. Y yo vendía eso para poder pagar mi universidad y pasar de estar en uno de los mejores colegios de Playas del Coco a ponerse en esa posición y vender pasteles como por $3 para pagar mi universidad. Fue algo que realmente me pegó bastante fuerte, sinceramente. Sí. Creo que al final del día como que la gente ve la negatividad en la necesidad. Y yo siento más bien que la necesidad a veces es como el impulso que ocupas para despertar. Y te ha llegado a romper tu récord en facturación, ¿verdad? Sí, O sea, es o como sea, pasar de sí, la verdad es necesidad. que Es como, como, a ver, hay que ver los dos polos. La necesidad es mala porque nadie quiere pasar por esos puntos, pero mm, ¿qué haces con la necesidad? Te volvés wow, una estratega. wow. Entonces, yo siento que más bien eso era como parte de tu propósito, de tu destino en esta vida, es como pasar por esto y tomarlo y usarlo como un impulso, no como algo que te está jalando hacia atrás. Entonces, para mí está genial eso. Y contame, ¿qué se siente ahora ser una chica en sus veintes, pero que ya tiene una vida de una empresaria? O sea, es decir, una empresaria, no cualquier Wow, persona, una empresaria que viaja por el mundo, que hace negocios, que enseña. wow. Pienso que, o sea, no te puedo decir que todo es color de rosa, porque no lo es. Es mucha responsabilidad, porque ahora no simplemente es como que Ashley la trainer, sino es Ujú. como Ashley y su comunidad. ¿Sabes? Como de una comunidad como de 300 personas que todos siguen mis pasos. Entonces, como que Ashley se va a una empresa de fondeo, Ashley se va a Capital Real, la gente me sigue mis pasos. Y eso involucra mucha responsabilidad también, cómo manejas el éxito. Porque si tú no lo controlas y a la edad en la que yo estoy, te puedes convertir incluso en una persona más egocéntrica, menos humilde, como estás tratando a la persona que literalmente tienes a la par. Y son cosas que allá afuera no se hablan. Pero tú con solamente ver a una persona en una red social, tú puedes ver un poco, o al menos yo puedo sentir un poco como desde la energía en la que opera. Entonces, de pasar de la necesidad, ¿cómo sentís que esa necesidad que llegó a tener tu familia, que vos sufriste también, te activó, te despertó, te dijo, yo quiero más, yo sé que yo puedo más y yo necesito lograr algo de esto? Imagínate que yo era una chiquilla que a mí me daban todo, o sea, literalmente a mí nunca me faltó nada, repito, mi papá, yo le decía, papi, necesito esto, quiero el último celular, y a mí me lo daban, o sea, siempre lo tuve todo, entonces como yo lo tenía todo, estaba muy cómoda con quien yo era, y yo quería lo típico, ¿no? Yo quiero ir a la universidad, yo quiero un trabajo convencional, yo quiero ganar como 2,000, $3,000 al mes, pero pasa la situación y realmente me pone en algo de incomodidad. Porque cuando yo vi que a mí me sacaron de mi casa, literalmente, que la embargaron, yo me hice una promesa y yo es como que hacer millones de dólares. Entonces, claramente, Dios usa la incomodidad para que tú tengas ese despertar. ¿Y qué significa despertar? Realmente para que vayas y te comas la vida. Porque date cuenta que cuando tú hablas de una facturación de 10,000, 20,000, 30,000, $50,000 al mes, estás hablando de algo solamente que el 1% a nivel mundial logra. Ujú. Y para eso tienes que hacer un cambio, un reset en tu mentalidad también. Entonces, al final del día, la incomodidad no es mala. En realidad depende de cómo vos percibas lo que te está dando la vida en el momento. O sea, si vos no hubieras tenido esa incomodidad,
volviendo unos años atrás, ¿te consideras que seguirías siendo la misma chica con la misma mentalidad de que yo quiero algo y me lo dan? O tal vez tengo un trabajo convencional y eso es todo lo que hay, porque no hubo incomodidad. Pero como sí hubo, entonces podrías decir que más bien a veces es necesario pasar por ciertas situaciones para llegar a este nivel que vos decís, si no hubiera pasado esto, no estaría acá. Si yo no hubiera visto a mi familia, literalmente, sufrir por dinero, yo no sería la Ashley de hoy. Yo no estaría haciendo 5 cifras mensuales a mis 23 años. La incomodidad ha sido lo mejor que le ha pasado en mi vida. En su momento yo no lo entendía y duele un montón, Muchísimo. duele muchísimo. Pero dice Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás. Entonces, ¿cómo estás manejando tú la incomodidad? Tú tienes dos opciones. La opción uno, o avanzas y te formas y realmente decides transformar tu vida y la de tu familia, o te quedas en el mismo punto en el que estás. Tienes dos opciones. Y es eso, ¿y qué haces? O sea, y a ver, ahora estás viendo el ejemplo de, dependiendo de lo que elegiste, ese es el resultado que vas a tener, Claro. marcando cifras. Claro, imagínate que yo ahorita me estuviera graduando este año. Estarías todavía en la universidad, es Estuviera en la cierto, universidad, o sea, ni siquiera tuviera un trabajo ahorita porque estuviera dedicándome al 100% a estudiando, mis estudios. sí. Y bueno, básicamente ha sido uno de los mejores años de mi vida. Solamente en los primeros 3 meses del año tuve 6 cifras facturadas a mis 23. Y, o sea, y es increíble porque lo decís ahora con tanta naturalidad, pero si vamos al pasado, o sea, para vos era como un sueño. Al principio suena como un sueño, como algo Claro, imposible, pero es la claro. constancia, pienso yo, o al menos como de querer más. Mucha gente creo que ve como la avaricia, como algo malo, pero sin avaricia vos no tenés como esa ambición de yo quiero más, yo puedo más, porque vos sabes que podés Yo no más, le llamaría avaricia, ¿cómo le llamarías? yo le llamaría pensar fuera de la caja. O sea, formar parte del 1% a nivel mundial. Y a veces confundimos como que el dinero es malo, Ujú. cuando en realidad, pues Dios quiere llenarte de bendiciones. O sea, si Dios es realmente el dueño del oro y la plata, ¿cómo tú crees que Dios te quiere en la escasez o Dios te quiere en un trabajo que de pronto tienes 15 días de vacaciones al año? O sea, no, tú estás hecho para ser cabeza y no cola. Y el primer paso, creo, como es creértela. Yo durante los primeros 2 años y medio de mi profesión no vi ni un solo dólar, pero ni un solo dólar. Así cuando te digo que ni $10 ni para comprarme una pizza. Y yo seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. ¿Que fue fácil? No. Pero realmente ahí entendés que el efecto compuesto funciona para ti. ¿Qué significa el efecto compuesto? Cuando tú vas al gimnasio, tú no ves resultados el primer día, ni el primer mes, ves resultados incluso a los 6 meses, al año, y cuando te das cuenta han pasado 3 años y ya tienes el cuerpo de tus sueños, pero se ha formado y se te ha formado también la disciplina, el carácter y otras habilidades que necesitas para mantener. Porque no es solamente cómo yo llego, sino cómo me mantengo ahí. Y con todo esto de la incomodidad surgen emociones, muchísimas. Es como un tornado de emociones y creo que una de las mayores es el miedo. ¿Cómo Ujú. enfrentas vos el miedo de que se embarga en la casa de tu familia? Ahora tenés un futuro incierto. ¿Cómo sentís vos que viene el miedo a esta temporada de esa Ashley en el pasado? ¿Y cómo creció esa Ashley de ese miedo a este éxito? ¿A qué te refieres? Bueno, para mí el miedo significa, y dijiste una palabra clave que es la incertidumbre. Incertidumbre porque los negocios son incertidumbre, no solamente en la industria en la que yo estoy de trading, sino si tú te compras una casa, tú no sabes si realmente la vas a rentar o si la vas a vender. Entonces creo que es el precio de formar parte del 1% a nivel mundial, que realmente es libre de su tiempo y libre financieramente. El miedo siempre va a estar, así ya sea que tú, y lo veo como en otros negocios, ¿no? Actualmente, en el trading es algo que tengo que batallar todos los días. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú ya estás en, por ejemplo, haciendo los primeros $2,000 en trading, sientes miedo. Después te vas acostumbrando. Pero cuando ya quieras ir por los 5,000, por los 10,000, viene nuevamente el miedo. Pero ¿qué tú haces con el miedo? En mi caso, yo hago las cosas con miedo. Yo no espero que llegue el momento perfecto. Yo no espero a que todo se alinee, que el universo se alinee. No, es como que toca caminar para ver el milagro que tú quieres ver en tu vida, sin importar lo que pasa a tu alrededor. Entonces, algo que yo sé que me llevó muy lejos a mis 23 años y me ayudó a facturar 6 cifras,
muy joven, anuales, es el hecho de yo nunca vi lo que tenía enfrente. Si de pronto yo estaba en un trabajo de 10 horas diarias, yo no veía eso que tenía enfrente. O sea, yo era como que yo no estaba. La gente me decía, es que tú no estás, tú vives en la nube. Y yo, sí, gracias a Dios que vivo en otra realidad porque me la pasaba soñando despierta. Ujú. Entonces ahora se pueden ver como, hiciste 10,000, $20,000 al mes. Bueno, pero es que primero yo lo creé en mi mente antes de que eso llegara a materializarse. Entonces, más que todo, digamos que la incertidumbre, que es parecía un sinónimo de negocios, es algo que no es fijo, no es seguro, nadie te puede leer el futuro y va a decir esto de fijo va a funcionar. El miedo en realidad no es malo, porque si vemos, el miedo no es malo, pero es qué es lo que haces con el miedo. Lo intentás, te arriesgas, porque al final es un riesgo. Hay mucho Ajá. riesgo. O sea, vos, por ejemplo, podrías decir, hoy invertí tanto y compré tantas acciones, pero no me están asegurando que voy a recuperar ese dinero. ¿Cómo? O Mm, sea, ¿cómo haces en el día a día para saber de que aunque estás ganando tal vez miles de dólares, puedes perder incluso más de eso? O sea, es como, es sostenible. Mucha gente, yo sentiría miedo de hacer incluso una inversión hasta de $300 por wow. la incertidumbre de que qué pasa si en verdad esa inversión más bien me va a acabar a mí, o tal vez es Mm. la percepción que mucha gente y yo tenemos, es como, ¿qué pasa si yo pierdo? Porque al final Ok, nadie claro, quiere perder y queremos como claro. que el miedo nada más desaparezca. Entonces, ¿cómo haces vos para llevar eso del miedo a algo cotidiano? Para mí primero entender, yo sé lo que hago. Digamos, si tú, yo sé lo que hago. Yo cuando era entrenadora personal tenía mucha confianza en lo que yo hacía, porque yo estaba preparada. En cambio, acá no es simplemente suerte, no es algo que sea fácil, no es algo que desarrolles una habilidad de la noche a la mañana, ni la inteligencia emocional para tomar esos riesgos, sino es algo que te entrenas. En mi caso, yo estoy preparada. ¿Qué significa estar preparada? Estudié muchísimo, también entender que tengo un edge, tengo una ventaja estadística, que a pesar de que yo no sé qué va a pasar el día de hoy perdí, por ejemplo, perdí $2,500 en capital real. Y yo no sé lo que va a pasar, pero yo sé que a largo plazo yo tengo una ventaja estadística. O sea, en un mes, en 3 meses, en un año, yo sé que yo voy a ganar. Yo no controlo si hoy gano o si hoy pierdo, pero yo estoy preparada y yo lo he visto con datos que lo que yo hago tiene una verdadera ventaja estadística. En los últimos 3 años tengo mayor retorno que el S&P 500 anualmente. Entonces, Wow. cuando tú conoces números y datos, es como que lo que hago funciona y estoy preparada. Y también me preparé psicológicamente para ver esas cifras. ¿Qué significa eso? No tenía la inteligencia emocional que tengo actualmente. Efectivamente era una persona miedosa, una persona con duda, con inseguridad, pero cuando tú entiendes que es una habilidad también y que toda habilidad se desarrolla, tú la vas a romper. Y la vas a romper en el trading, en cualquier industria, porque toda habilidad es aprendible. En mi caso, yo trabajé muchísimo mi psicotrading con psicólogos. Yo personalmente me tuve que certificar como coach. Eh, He pagado más de $30,000 solamente en la parte de la mentalidad y de crecimiento personal con los mejores de la industria. Entonces, son años de interés compuesto que ahora están dando Ujú. resultados. Porque date cuenta que llevo 3 años preparándome mentalmente para estas cifras. A pesar de que yo no retiré ni un solo dólar. En 2 años y medio yo me vengo preparando. Ok, entonces, al final del día, no es que no es para cualquiera, es para quien se prepare. Wow, No exactamente. es para cualquiera, No es es para... dinero fácil. No La es gente dinero piensa fácil, que el trading es dinero fácil y no no. lo es. O sea, es una profesión más y algo que dicen Extraordinaria, porque es extraordinario. O sea, es que ¿Qué significa extra? O sea, ¿por qué dices tú que es digo que es extraordinario? extraordinario porque no es el típico trabajo al que tú vas todos los días. No sé, trabajas con clientes o así y tienes como todo establecido para un salario fijo. ¿Cómo es eso de que pasas de entrenarte a vos y cómo le explicas a la gente de que no es que pasó de la noche a la mañana? Fueron años, literalmente, entrenando tu mente para sobrellevar la presión, la desilusión, tal vez el desánimo, el ánimo, Wow, porque son muchas emociones. Al final del día claro, son muchas emociones y claro. hay que entender que más allá de los números, tenés que ver cómo estás emocionalmente. O sea, cómo le explicas a la gente de que en sí hay que prepararse primero uno y después ver los resultados. El trading es un reflejo de quién tú eres como persona.
Si tú eres una persona que no eres disciplinada en cosas tan sencillas como levantar tu cama, tú no vas a ser disciplinado en las inversiones. Si tú eres una persona que ni siquiera es capaz de presentarse todos los días a un gimnasio y no cumple con su palabra en las cosas pequeñas de la vida, no pienses que vas a ser exitoso en esta profesión, porque estás tomando algo que literalmente solamente el 5% a nivel mundial es rentable. Y no es por el hecho de que sea difícil. O sea, pragmáticamente, tú puedes aprender trading en 8 semanas, pero mentalmente tienes que tener cierto tipo de perseverancia, sacrificio y autocontrol. Porque a veces vemos como que el trading es súper difícil y que tienes que tener mucho dominio propio y autocontrol, pero realmente si nos ponemos a ver en perspectiva diferentes habilidades y diferentes industrias, ¿cuántas personas tú vas al gimnasio, te presentas y ves que tienen un cuerpazo? Te Sí, apuesto que solamente el 10% es de gimnasio, entonces es 10%. un filtro en toda la vida. No es como que el trading, no, bro, es que es en toda la vida. ¿Cuántos futbolistas se convierten en los mejores? ¿Cuántos Cristianos Ronaldos hay en el mundo? Muy pocos. Entonces, todo tiene que ver en tu mentalidad. Ok, entonces decís que empieza por la cabeza y después se ve en lo material. Eso es lo Exactamente, que decís. Y es exactamente. increíble, o sea, me parece increíble que la gente piense nada más como por lo material y Mm, entre el proceso yo me preparo. claro, es que lo material es simplemente Es muy el dinero, fácil. el dinero. Y yo cuando volví a mi casa y vi la casa donde yo construí, literalmente mi escritorio con los libros, donde empecé a hacer trading y desde el barrio yo hice mis primeros $20,000 a los 22 años. Yo entré 9 meses después a ese cuarto, 9 meses después, literalmente, y fue como que yo me puse ahí y es como que, wow, o sea, el dinero es un nivel de conciencia. La pobreza, la escasez es un estado mental. Sí, porque al Entonces, final si sos pobre de mente, eso se ve reflejado en tu día a día con lo material. exactamente, en todo en la vida, en tus relaciones, en todo. La queja, la duda, la inseguridad, el miedo. Algo que me gusta preguntar a mí, algo que me gusta preguntarle muchísimo a mis estudiantes. ¿Cómo es la relación con el miedo? ¿Cómo es tu relación con la pérdida? O sea, ¿te da miedo? ¿Te da miedo la inversión? ¿Te da miedo la pérdida? Sí, porque al final la Porque gente se apega como a que yo si estoy invirtiendo voy a tener resultados. sí puede, a ver, primero entender cómo que te tienes que preparar. Antes de yo, por ejemplo, hacer mis primeros $10,000 en trading, tuve que invertir mis primeros $5,000 en educación. No fue como que simplemente ya yo soy la mejor analizando y porque soy Ashley voy a ganar dinero con trading. No, bro, es que primero te tienes que preparar y educar para poder llegar a ese punto. Ok, entonces decime, al primer curso de trading que llevaste o los primeros cursos que puedas recordar, ¿crees que fueron los mejores o más bien fuiste aprendiendo como que era selectivo para tu educación o que te iba a funcionar o que no? Porque al final la gente puede tomar 1000 cursos, la gente puede tomar 1000 cursos, pero ¿vos crees que en sí esos cursos que tomaste fueron los que marcaron la diferencia en tu Ashley, que está haciendo dinero, que está viajando por el mundo, que está siendo exitosa en lo que hace? ¿O más bien fue como un referente de que, ok, esto no me funciona, voy a intentar con esto? Ok. Yo no tuve resultados durante 2 años y medio porque tenía la información incorrecta. Ok. Se date cuenta que yo trabajaba como entrenadora personal y yo ganaba $24,000 al año y yo invertí en un solo año $20,000. La mitad de ese dinero se perdió, literal. ¿Por qué? Porque los cursos son personas que te venden cursos que no hacen dinero con trading. Yo no tengo nada en contra que la gente venda un curso de trading. Yo vendo uno. Lo que sí tengo en contra es que si tú no haces dinero con trading y tú te pones a enseñar a gente a hacer dinero con trading, eso me parece que no es honesto y no estás valorando, no estás siendo consciente también de lo que le puede costar de pronto a una persona sacar de su bolsillo. Literal, porque yo he pagado cursos donde yo ganaba $2,000 al mes, pagué $3,000 en un mes y es como, ¿sabes cuánto eso me costó? ¿Cuántas horas yo trabajé para tú decirme que, ay, no funcionó y bueno, ve a ver tú qué haces? O Sí. hay problemas de psicotraining. ¿Problemas de psicotraining? ¿O realmente no tienes carajo de cómo hacer trading y te estás poniendo a vender un curso? Sí, entonces al final del día es como si vas a tomar un curso, asegúrate que haya resultados de la otra persona. Es que es Es difícil. difícil. Es difícil porque la gente te vende un Lambo. ¿Cuántas personas no hay vendiéndote un Lambo, un Rolex que ni siquiera han hecho ni un solo peso con trading? Entonces ahí donde
Yo cuando hice clic con esto y dejar de evaluar un mentor por lo que me muestra los lujos, sino evaluarlo realmente como es su lenguaje, de qué me está hablando como el 90% de las personas allá afuera, con el tipo de ser mejor analizando, Sí, es como un ICT, speech que tienen. exactamente, ICT, la mejor liquidez, el mejor bloque de órdenes, hasta que yo no encontré a la persona que me habló de datos, expected value, que tienes que hacer tu data, valídalo con información verídica de lo que sucedió hace 3 años en el pasado, 5 años, y ya vienes a probar con tu dinero. Porque si no tienes esos números en una industria de probabilidades, es casi imposible que tú tengas resultados. Hasta que yo no conecté literalmente con términos que yo nunca había escuchado. Durante 2 años y medio yo nunca había escuchado que es trading con data. Nunca lo había escuchado. Conecto con el tema de la data y en mes y medio literalmente hice mis 300, 500 trades en data. Despegué muy rápido. Después de ahí fue un volado, literalmente, porque Entonces, conseguí la información correcta. entonces, al final del día, no era que el problema, los cursos. A ver, cualquiera, como dijiste, puede vender un curso, sino es que es saber la información correcta. Exactamente. Y no todo, el 90% de los que tú ves allá afuera no hacen dinero con trading. El 90%. No sé por qué carajos, ¿verdad? Obviamente es más fácil vender un curso que tú realmente hacer trading, porque que hacer trading, la gente te lo vende, ay, haz dinero en 1 hora, en 45 minutos. Bueno, pero sí, claro, yo puedo hacer, y te digo, yo puedo hacer $5,000 en un clic, $9,000 en un clic. Lo puedo hacer, sí, pero lo que la gente no ve es que previo a ese clic, yo tengo una preparación tanto pragmática, tanto emocional, tanto de tomar psicólogos, tomar coaches para hacer un clic. Cualquiera puede hacer un clic, pero no cualquiera puede ser consistente. Ujú. Y no En- cualquiera puede tener esos resultados. exactamente, pero es porque hay una preparación. Antes de que tú hagas un clic de compra y venta, hay una preparación. Tú antes de hacer ese clic, te conviertes literalmente como un científico. Tú tienes que validar si esa información, ese edge, tiene una ventaja estadística en los últimos 2, mínimo un año. A ver si eso funciona o no funciona. Y el problema es que si tú tienes que convertirte en una persona que valida datos para ver si tú tienes una ventaja estadística, el problema es que allá afuera no te enseñan cómo validar con datos. Imagínate lo cruel, es como que literalmente que tú metas dinero, Y a eso, ciegas. eso se convierte como un casino. Sí. Literalmente es como la gente piensa, yo estoy invirtiendo, pero tú realmente no estás invirtiendo. Tú lo que estás yendo es poniendo Tirando tu tu plata dinero. y regalando el dinero al mercado y es como ficha de casino, literal. Porque tú no sabes ni siquiera si tienes una ventaja estadística, no sabes cuál es tu peor escenario, no sabes si puedes tener 4 pérdidas seguidas, cuál es el peor momento de esa estrategia, porque hay estrategias que tienen momentos de estancamiento, meses de estancamiento. Y tú eres un gestor de riesgo, entonces tienes que saber esa información para poder decir, ok, si yo sé que de pronto enero no es un buen mes, según la data de los últimos años, entonces, ok, entonces bájale el riesgo, bájale el riesgo, o sea, o que tú haces de pronto arriesgando 10,000, si sabes que es de baja probabilidad, bájale a 1,000. Pero como tú no tienes esa información, entonces vas, es como un cirujano que puede ver a ciegas, como tú dijiste. Sí, porque, a ver, digamos que mucha gente se deja guiar, y eso lo he visto en los últimos años, por lo que te venden en marketing. O sea, te dicen Mm, que mira estos resultados que este estudiante tuvo, un ejemplo. O mira cómo, incluso yo en mi parte de idiomas, hay mucha gente que dice, yo pude aprender inglés en 3 meses. Yo que llevo años en lo que es la industria de los idiomas, es como, te venden una idea falsa porque podrás saber modismos, podrás saber gramática, pero no sabes el idioma en sí. Sabes claro, repetir lo que te enseñan, pero ¿eso es claro. sostenible a largo plazo? No lo es. Entonces, decime, a ver, es increíble todo lo que está pasando en tu vida, pero ¿cómo es eso de brincar de un trabajo cuando estás bajo una jefatura donde tienes un horario regido por lo que hizo un contrato, a saber de que sos tu propia jefa, que haces tu propio dinero? Y no solo eso, porque hay mucha gente que dice, yo quiero ser mi propio jefe, pero ¿cuál es la responsabilidad detrás de eso, siendo tu propio jefe? Wow, tú dijiste algo, una palabra muy clave, responsabilidad. Porque nadie te está diciendo, hey, tienes que hacer esto, hey, tienes que llegar puntual, hey, te tienes que conectar a las 9:30 a la sesión operativa y estar 45 minutos ahí. Porque yo me puedo parar y decir, ay, me siento mal hoy y no lo hago, ¿no? Pero mucha madurez. Y no es Madurez. para todos. No es para No todos. es para todos. ¿Y qué significa madurez? Va a haber momentos
cuando tú tienes un salario, cuando yo tenía mi salario como entrenadora personal, yo sabía que a mí me caían $2,000 cada mes fijos. Pero aquí yo he tenido, por ejemplo, una racha negativa, en un mes negativo, en el que no retiré nada de dinero, un mes. Y ahí es donde tienes que hacer clic mental como empresario y como trader en el juego del emprendimiento y verlo ya no mensualmente, sino cuánto facturaste anualmente. Porque así como te digo, ok, tuve un mes de que no retiré dinero, pero en los últimos 3 meses facturé, qué sé yo, $70,000. ¿Me sirve o no me sirve? Se sirve, sí. Porque al Si me final sirve o no me sirve, Porque al final claro. estabas diciendo lo de la data a nivel anual y no solo anual, a nivel de un siglo, digamos. Ponerle que un Claro. siglo, ¿cómo estuvo la economía en ese Pero yo, siglo? Ponerlo en 10 años, un parámetro de claro. 10 años. ¿Qué me puede servir para enseñar a las nuevas generaciones que quieren ingresar al trading? Pero también es como para un feedback para mí, ok, ya vi que estos meses no va a ser tan alta la probabilidad, el riesgo es muy alto más bien. La data te lo da. Es que si tú sabes, por ejemplo, que en los últimos años enero es un mal mes, tú de pronto le bajas el riesgo. Por ejemplo, yo te pongo, hace poco tuve mi peor racha operando en vivo, literalmente. Cientos de personas, más de 120 personas copiando mis trades. Ni siquiera llamó, más de 120 personas operando en directo conmigo. Y estas personas literalmente era como que tenían demasiado miedo y demasiado de todo. Y yo es como que, yo literalmente les hablo así. Si usted tiene miedo y desconfianza es porque usted no ha hecho el trabajo. ¿Qué significa hacer el trabajo? Ir al pasado y validar con datos que lo que yo estoy haciendo funciona. Te falta sentarte en la silla, literalmente tu trasero en la silla y poner el trabajo. Porque la confianza, yo te puedo decir, ay, enero es un mal mes. Pero Pero tú no vas a valídalo. confiar tú no vas a confiar en mi Sí, palabra, sí. tú vas a confiar en lo que los números digan. Si Ujú. tú vas y lo haces y yo te digo, bro, enero, febrero es un mal mes, tú tienes que ir y validar porque la confianza, ni el mentor, ni nadie Ni te lo los va a psicólogos, transmitir. sí. Tú tienes que verlo con hechos. Sí, y es que al final del día dijiste algo, es que es tú, no hay nadie más. O sea, ya volviéndote tu propio jefe, sos vos el responsable de hacer eso. Exactamente. Porque al final, si vos querés ser tu propio jefe, tu autoproveedor, Ujú. o sea, se te viene la casa, se te viene el carro, se te vienen los viajes, las cuentas, porque al final del día es tener una vida accesible para todos, pero no manejable por todos. Claro. Porque para eso, como dijimos, tenés que tener educación emocional, educarte emocionalmente para sobrellevar, por ejemplo, que me digan, a mí me dicen, ganaste $1,000,000. No creo, y estoy siendo honesto, no creo que tenga la capacidad emocional para sobrellevar ese nivel de dinero. ¿Cómo haces, digamos, del día a día que vos retiraste $70,000, $40,000 y se vuelve algo normal, pero cómo haces para no volverte loca? Vivimos en una cultura de consumismo, que te presentan el nuevo teléfono, el último carro, la mejor inversión en una casa. ¿Cómo haces para no volverte loca? Primero que nada, mi éxito no fue, algo que agradezco mucho yo, mi éxito no fue de la noche a la mañana. O sea, yo tuve un periodo de años de formación donde yo primero creé esas cifras en mi mente. Entonces, como que tú lo creas, tú ya te formaste. Y probablemente si el día de mañana a una persona le dan $70,000 en un mes, se vuelve loca. La gente se vuelve loca. Yo me volvería loco. El ego, el orgullo, el consumismo, el ir a gastar todo. Y una pregunta que me hacen muchísimo mis amigos también es como que, ¿cómo haces para literalmente poner tus presupuestos? Y es como, es que si yo gano $70,000 al mes, mis gastos ni siquiera superan los 5,000 al mes. O sea, todo lo contrario que ahí te muestran en las redes sociales, como que ve y cómprate el último modelo del carro. Ve y cómprate el último Rolex. Ve y cómprate el último viaje de lujo. Me encantan los viajes, pero yo tengo presupuestos. ¿Y sabes de quién aprendí esto yo? Yo trabajaba en una empresa de multimillonarios, en un club de multimillonarios. Y yo veía que estas personas nunca llegaban con un reloj de super lujo. Parecían personas más sencillas de alguien que realmente no tiene dinero. Ellos tenían dinero, podían hacerlo. Y no iban con los últimos celulares. Ya es como que verlo tú y pedir consejo también de ellos. Muy joven tuve el privilegio, antes de tener todo el éxito que tengo actualmente, de pedir consejos. Y al día de hoy incluso hago llamadas, ¿no? Y me dicen como que me quería comprar, por ejemplo, un carro. Y ellos me dicen, no es el momento para hacerlo. Todo tiene su momento. Ahorita es un momento literalmente de crear patrimonio.
Entonces creo que el entorno ha influenciado muchísimo. Como el tipo del entorno que personas que ya tienen ese patrimonio 7 y 8 cifras y tener ese tipo de conversaciones y que te den consejos. Ya tú ya no escuchas al trader de las redes sociales que es el Lambo y Es- que ve el Rolex y que el último modelo. Tú ya eso es demasiado ruido. Escuchas a la experiencia en sí. Exactamente. Entonces, por eso he tenido los pies muy sobre la tierra. Porque no te digo que sí me quería comprar un carro, no digo que esté mal, pero yo veo algo más como Más allá, es patrimonio como y más riqueza allá. generacional. Sí, Sí, porque al final yo sí recuerdo en nuestras conversaciones hace años que vos querías tener un patrimonio y una riqueza que vaya de generación en generación, que aunque yo ya no esté aquí en ese mundo, mi generación siga y que pueda darles una mejor calidad de vida. Y eso es lo que todos queremos, pero digamos, volviendo al tema del manejo del dinero, ¿cómo me doy cuenta yo, como persona normal, que ya el trading puede sostenerme mi vida y ya no necesito? Porque hay mucha gente que hace trading y tiene su trabajo diario. claro. ¿Cómo sé yo cuando el trading ya es mi proveedor de dinero o mi forma de sostenerme al 100% y vivir de eso? ¿Tú quieres saber cuánto dinero yo ganaba al mes cuando yo dejé mi trabajo en ese club? Yo ganaba $2,000 y hasta que yo literalmente, obviamente ya exageré un poco, pero yo ganaba $20,000 ya, 10,000 a $20,000 al mes cuando yo dejé mi trabajo. Entonces ya era absurdo porque cuando ya tuve mi primer mes de $20,000 es como que, ¿sabes qué? Yo me voy. Pero mi cuenta de banco tenía como unos 2 años y medio de dinero, en el sentido como si venía una racha negativa. Yo estaba tranquila 2 años. Yo podía 2 años sin facturar ni un solo dólar que yo podía vivir con muy buenas comodidades. Entonces, entender que es un juego de inversiones y que tú no te quieres poner en la posición de hacerlo en la necesidad, sino desde el deseo. Porque el trading es un juego emocional. Solamente imagínate tú sin dejar tu trabajo y ni siquiera estar preparado. O sea, ¿cuántas personas no vienen aquí al trading pensando, ay, que yo quiero dejar, con cuánto dinero puedo invertir aquí en trading? Y yo, mejor ve y cómprate un libro. Literalmente. Mejor ve y cómprate un Al libro y final es como te va trabájate. a costar como $15. Empecemos con $15 en educación. Exactamente. Porque si te cuesta primero invertir en tu educación, mejor no hagas trading. Mejor ve todo negocio tiene una inversión. Ujú. Hasta comprar, yo me acuerdo que compraba bikinis y yo tenía que poner de mi plata para comprar bikinis y yo no sabía si los iba a vender. Entonces, si realmente tú no quieres invertir, los negocios no son para ti. Quédate en tu trabajo de 15 horas, que no digo que esté mal. Pero si tú realmente quieres formar parte del 1%, tienes que hacer acciones del 1%. O sea, tenés que Compórtate. hacer de nuevo lo extraordinario para salir y romper con esa línea de mi trabajo de 12 horas, mis 2 días libres fijados, mis 15 días de vacaciones. O sea, si quieres llegar más allá, tienes que hacer lo que muy pocos hacen. Es un filtro. Es un filtro. Exactamente. Entonces, compórtate coherentemente, porque muchas personas quieren formar parte del 1% a nivel mundial que tiene libertad de tiempo, libertad geográfica, libertad de espacio, pero realmente no te estás comportando coherente entre lo que tú quieres y en lo que tú haces. Porque, bro, si quieres hacer $10,000 al mes y te cuesta invertir 1,000, tú nunca vas a hacer 10,000. Sí, porque el riesgo, o sea, es no ver el riesgo, pero no vivir de los riesgos, sino de lo que se puede hacer más allá. Exactamente, o sea, mira que yo, por ejemplo, hoy tuve un trade de capital real que perdí $2,500, pero si ese trade salía bien, yo podía ganar $9,000. Entonces, no solamente, ni siquiera le llamo como una pérdida, le gano como Es que el experiencia, el costo, costo, el costo de hacer negocios. y al final es data que te va a servir a futuro. Sí, y si te pones a pensar, ni un negocio creo que allá afuera me permitiría con $2,500 hacer 9,000 en 45 minutos. Creo que ni uno, muy pocos, o al menos yo no conozco ni uno. Pero, porque por ejemplo, mis papás me están diciendo que hay real estate. Pero real estate, ¿cuánto me va a costar una casa para poder sacar mis primeros $1,000 en Airbnb? Mínimo $50,000 una casa, mínimo, poniéndolo barato, Sí. ¿verdad? Y de aquí que yo saque mis primeros $1,000 en Airbnb. Pero O sea, mira mi costo de inversión. O sea, yo ahorita, para ganar 1,000, tengo que invertir mínimo 50,000. Pero en el trading, yo, invirtiendo 2,500 para sacar 9,000. Entonces, para mí, otro tipo de negocio es un 2X ahorita porque me volví muy experta en lo que hago. Y no es momento de diversificar porque también muchas personas, no, que yo voy a diversificar en muchos negocios.
Tú te puedes dar cuenta que tanto la va a reventar una persona en una industria, ya sea en el trading o que cualquier industria, con su nivel de enfoque. Pero yo tenía plan B. Yo era como que la universidad la dejé y algunas personas me decían, mi papá me decía, bueno, sácate un préstamo y empieza a correrse. Y yo decía, no, es trading y mi enfoque y mi energía era ahí. Pero como tú estás en varias cosas, en real estate, que yo quiero esto, que yo quiero aquí, que yo quiero allá, Tanto y nada al mismo tiempo. exactamente, nunca llegas a hacer nada. El enfoque lo es todo. Vete un crack en una sola cosa, pero tú no puedes estar a medias. Un crack aquí, un crack no terminas haciendo nada. Sí, porque eso me recuerda que, ¿te acuerdas cuando me dijiste el libro, Los secretos de los expertos? Y Ujú, es como, primero, ser un crack. O sea, tenés que exactamente. enfocarte, no volver a otro lado. Entonces, me dirías, ahora, vos sos una entrenadora personal certificada, porque vos entrenas a la gente y vos tenés ese conocimiento. Sí. Pero entre ser entrenadora y ser trader y ser como empresa de trader, vos decís, tengo que enfocarme en algo. Y sí, soy bueno en varias cosas, pero mi enfoque Ah, es trader. ok, bueno, de hecho cuando yo era entrenadora personal, a mí en esa empresa era súper lo más top de Costa Rica. Ujú, O sea, llegaban gente de farándula como Megan Fox, Príncipe de Harry, Inglaterra. Obviamente tenía que estar a la altura con mis conocimientos y a ujú. mí me exigían estudiar. Yo me arriesgaba mucho a no hacerlo. Y al punto de que mis jefes a veces eran como que, bueno, pero es que no te estás formando. Y yo, ellos no sabían realmente que yo era trader. Yo sí me estoy formando, pero no en el entrenamiento personal. Me estoy formando en el training. ¿Por qué? Porque yo no podía estar con las dos al mismo tiempo. Ujú. Entonces yo decía, ok, este trabajo me va a durar un año, literalmente. Y fue un año exacto lo que me duró. Porque esos $2,000 que yo ganaba, yo sabía que si los ponía en las habilidades correctas, Y van a multiplicarlo por mucho más. exactamente. Pero el problema es que la gente gana 2,000, 1,000 al mes, 3,000, 5,000 al mes. Y ese dinero que tú ganes, dependiendo de dónde tú lo inviertas, te va a permitir dejar ese trabajo de 8, 10 horas diarias en un futuro o realmente quedarte ahí por los siguientes 5 años, 6 años, 10 años o toda tu vida. Sí. Ahora, explícame un poco cómo es eso de las empresas de fondeo. Porque hay mucha gente que dice, es que esta empresa de fondeo es que, y hay un montón, o sea, a nivel mundial pueden haber un montón, pero Mm, ¿cómo es que funciona eso de las empresas de fondeo? ok, las empresas de fondeos básicamente, por ejemplo, si tú tienes una ventaja estadística que está validada con datos que funciona, tú puedes ir a tocar las puertas de empresas y decirle, hey, dame un examen que yo te voy a mostrar que yo soy rentable. Y ellos te dicen, ok, tú tienes que hacer un 10%, no tienes cantidad de límite de tiempo. Todo depende de la empresa, pero digamos que las mejores, una de las mejores que a mí me ha pagado muchísimo dinero se llama FTMO. Esta empresa me dice, ok, muéstrame tus habilidades, haz un 10% sin tiempo límite, pasas la fase, tienes un límite de margen de pérdida. Si tú cumples con los requisitos, yo te doy capital. Y de ese capital, tú tienes reglas. Es decir, que si tú tienes un 10% y Ujú. tienes que cumplir con esas reglas, si no, yo te saco. Entonces, básicamente eres un empleado, pero es el mejor apalancamiento que tú puedes tener. Porque la prueba te puede costar literalmente muy poco de dinero y te pueden dar $100,000. Tienes requisitos y reglas como todo trabajo, pero a ver, un solo trade, por ejemplo, una cuenta de $100,000 significan $2,000, un solo trade. Y de esa cantidad de dinero que tú hagas, el porcentaje te corresponde a ti un 80%. Incluso a mí me correspondía hasta un 90% porque a mí me escalaron. Yo me fundí con FTMO y ellos tienen un plan de escalado. Es decir, para traders consistentes, si tú demuestras una consistencia en 4 meses, ellos evalúan tu cuenta y si tú cumples con los requisitos, te dan un 25% más de capital. Entonces mi cuenta ya no era de $100,000, era de $125,000. Y no solamente eso, antes me pagaban el 80%. Subir el Ahora, como 90. eres muy buena, te voy a pagar el 90% de lo que tú hagas. Y eso muy pocos traders lo Logran. tienen. Yo literalmente, ellos como que, wow, FTMO me escaló. Entonces, al final del día es como, porque mucha gente, y eso yo lo pensaba también, o sea, es que voy a invertir muchísimo dinero de mi capital, es de mi capital que estoy invirtiendo, pero vos decís que es como más rentable al principio educarse un montón, ver cuáles son estas empresas de fondeo y saber cuál es la que te puede ayudar más a un escalamiento que te ayude tal vez a crecer con tu data, que te pueda validar tu data y que sabes que te va a ayudar a crecer al final. Yo nunca hice capital real hasta 2 años después de ser rentable. Ahora, ¿por qué? Y no me interesa que me digan como que: "Ah, es que tú no sabes hacer trading". Bueno, es que
me tocaba, porque yo no tenía de pronto para meter en un broker 50,000, 20,000, $30,000. Ahora los tengo. Pero en ese momento yo no tenía esa cantidad de dinero para decir, voy a meter esta plata mía para multiplicarla. No, tenía que trabajar con el apalancamiento de estas empresas para yo poder capitalizarme. Y lo hice. Te digo, literalmente metí $30,000 en un broker y no me dolió. ¿Por qué? Porque no salió mi plata, salió la plata de ellas. No tengo nada que perder, yo ya hice plata. Ahora, tú me dices como que actualmente estás haciendo las dos. Claro que sí. Las empresas de fondeo es el mejor apalancamiento que tú puedes tener. Y el que te dice que no es porque no sabe cómo hacerlo. Porque ningún negocio, por una inversión tan pequeña, literalmente tú puedes comprar hasta pruebas de fondeo hasta por $20. Y les puedes sacar $1,000, $2,000, $5,000. Eso depende de lo que tú hagas, obviamente. Ellos se pagan el 80% y tienes que cumplir con ciertos requisitos como un empleo más. Pero ¿qué negocio invirtiendo esa cantidad de dinero te permite Te eso? paga eso. Ni uno. Sí. O sea, no, es que no Entonces, puedes pensar. O sea, que no puedes exactamente. pensar en uno. Mi familia, mi papá me decía, es que esto parece tan bueno que yo no creo que eso que tú haces funciona. Parece tan bueno, literalmente, que yo creo que es una estafa. Me dice, papá, yo, vas a ver, le decía yo. Y me quedé callada, literalmente, hasta que empecé como a fundearme más, a fundearme más. Y cuando me di cuenta, llegué a la fórmula matemática de las empresas de fondeo. ¿Cómo llegaste hasta esa fórmula matemática? O sea, ¿qué te llevó ahí de tantas pérdidas, de tantos riesgos? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Hay que entender que capital real es una cosa, empresas de fondeo es otra cosa. Las empresas de fondeo literalmente quieren filtrar a los mejores. Ok. Y cuando hablo de los mejores, no hablo de los mejores analistas, porque tú puedes ser rentable en capital real, pero empresas de fondeo no, sino los que más estrategas, Ujú. básicamente. Entonces, estrategas en gestión de riesgo. Yo sabía que, o sea, a mí para yo pasar una prueba de fondeo me tomaba 2 meses, 3 meses en pasar una prueba de fondeo, incluso a veces no la pasaba a pesar de que yo ya era rentable. Pero yo literalmente le pedí a Dios una oportunidad. Recuerdo que una vez le pedí una oportunidad y decía, Dios mío, yo me pasaré esas pruebas como en 3 días. Había un libro que se llama Dibuja el Círculo. Yo lo empecé a leer y decía como que escribe algo muy específico de lo que tú quieras. Y yo lo puse. Yo me pasé pruebas de fondeo en 3 días. A la semana me llama uno de mis mentores de Dubái. Me dice, Ashley, lo que te he enseñado yo sobre las empresas de fondeo no es la manera correcta de hacer dinero. Las empresas de fondeo se pasan así. Y yo, wow, era algo que yo nunca había hecho. Agarré un coach y le dije, bebé, necesito ayuda emocionalmente para esto que voy a hacer. La contraté. A la semana estaba fondeada con $500,000 en empresas de Wow. fondeo. Sí, en una semana. Entonces, y después de eso, la industria, básicamente, eran muy pocos los que lo hacían. Y yo estoy segura que después de eso la industria nunca volvió a ser la misma. No solamente eso, sino que las personas empiezan a ver en mí ese tipo de resultados que no era tan común. Mis mismos compañeros de clase, de crecimiento personal, de otros cursos, me empiezan a decir, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Literalmente, y me empiezan a pagar. Y cuando yo empiezo a enseñar, veo que era replicable el sistema porque llegaba a fundirse 750K, 1,000,000 en dólares. Y yo decía como que el sistema es replicable. Pero una cosa es que tú lo hagas, otra cosa es que tú veas a Que los demás funcione para los demás. haciéndolo. Era algo, era oro literalmente que tenía en mis manos. Y después de eso me ayudó muchísimo a enseñarme, me ayudó muchísimo a darme cuenta que era algo que no era suerte, Que era una que era fórmula. exactamente. Ok, qué increíble porque, a ver, hay muchos negocios y hay muchas ciencias y son exactas. O sea, matemática por lo general es muy exacto y te enseñan en el colegio y en la universidad que las matemáticas son exactas, pero los negocios no siempre tienen una fórmula que te asegure a vos llegar a un éxito. O sea, y por eso me parece interesante que decís que hay que no solo especializarse en educación emocional, sino que también hay que estudiar economía, finanzas, cómo manejas eso vos también y el mercado, estudiar el mercado. Yo no estudio economía ni finanzas, Pero, pero pero, hago trading con data. Entonces, básicamente, lo que aprendí yo y que me llevó al éxito en el trading es el tema de la data. El tema de la data y qué significa el tema de la data. Realmente como me convertí en una experta en en, números, en ujú, estadísticas, pero de comprobar si yo tengo un edge, una ventaja estadística, comprobar si esa ventaja estadística funciona en el pasado, ujú. porque si ha funcionado en los últimos años, probablemente funcione en el presente. El problema es que yo pensé que yo sabía validar con datos, pero no lo mismo, allá afuera no te enseñan cómo realmente hacerlo.
sinceramente, no te lo enseñan. Yo aprendí una persona que esta persona actualmente no la veo dando como este tipo de mentorías. Yo no sé cómo llegué a esa persona, realmente creo que fue Dios, pero es una persona que, por ejemplo, analiza base de datos de traders en bolsas de Nueva York. Y, y esa Wow, información, llegué a esa información después de 2 años y medio, casi que 3. interesante. O sea, entonces, al final del día, eh, y eso es creo que ya la duda que yo tenía es como no necesariamente necesitas vos tener miles de dólares de tu propio capital para una inversión, solo hay que especializarse un poco en las empresas de fondeo. O sea, Exactamente. No, yo tenía para invertir apenas $1,000, ¿verdad? Y ujú, poniéndole que era muchísimo, en ahorros y todo, es lo que me salía, ¿no? Y esos $1,000, si yo le hacía, por ejemplo, un 3% mensualmente, son, ¿cuánto? 300, menos, como $30, ¿no? ujú. Pero si tú tuvieras $100,000, ese 3% se convierte en 3,000. Y si tuvieras 300,000, se convierte en $9,000. Pero ¿dónde carajo me iba a sacar yo $100,000? Sí. Entonces, por eso las empresas de fondeo es el mejor apalancamiento que tú puedes tener. Y el que te diga que no es porque no sabe cómo hacerlas. O porque de nuevo te están vendiendo Humo. humo Ujú. y al final es como eso, hay que aprender y siento que es algo muy importante. Muchas personas que tienen este poder adquisitivo a nivel internacional no llegan con el último reloj, no llegan con la camisa que trae 50 logos encima y que está firmada por un Ujú. diseñador. Llegan muy sencillos para todo el poder que tienen, Claro. pero es porque ellos ya no tienen que demostrar. Yo Mm. siento que nosotros a veces, y es esto, como vos sentís que tenés que demostrar algo, aunque ya tengas un montón de dinero comparado tal vez a estudiantes que estuvieron con vos en los mismos cursos, ¿qué sentís? O sea, ¿cómo te sentís vos? ¿Sentís que tenés que, no sé, decir al mundo, yo ya lo logré? La verdad es que no. O sea, si fuera por eso, pues ya me hubiera comprado el carro de mis sueños. Y no lo hago porque no tengo nada que mostrar o de pronto venir aquí a grabar con Rolex. No tengo nada que Sí. mostrar, pero te digo como, porque yo tuve esos referentes en ese club donde trabajé, que eran empresas, dueños de negocios 7 y 8 cifras, donde yo los veía llegar súper sencillos. No llegaban con Rolex. ¿Y qué consejos me daban ellos a mí? Y me dan actualmente. No te compres lujos ahorita. No es el momento, todo tiene su momento. Entonces, yo le hice una pausa a las redes sociales, aquel que me ve el Rolex, el Lambo. No estoy nada en contra de eso, a mí me encantan los carros deportivos, pero no es el momento. Ahorita es momento de patrimonio. Y de formarte. Exactamente. Pero eso porque escuché a las personas correctas. Entonces, No me si deja llevar por el tuviera... ruido de las redes sociales. Ok, dijiste algo importante, el ruido. Hay mucho ruido allá afuera, Claro, hay demasiado. Más en la demasiado ruido. industria en la que estoy del Y es trading. como que vas pasando por un valle donde la meta está allá y digamos que vas viendo que hay una desviación para un Lamborghini último año y hay otra que es para la casa de tus sueños, pero que tal vez podrías tener una mejor, porque Claro. siempre hay algo más. O sea, vos decís que siempre hay algo más. Y eso es como lo que te quiero preguntar es si tuvieras que empezar de cero. Mm, Imagínate una Ash de 19 años. ok. ¿Qué sería lo que empezarías a hacer? Sabiendo lo que ya tú sabes ahora. Pero digamos, no tenés ningún capital, no tenés nada, pero tenés la información correcta. ¿Cómo operarías desde ahí? Wow. Primero me conseguiré un trabajo. ¿Ok? Un ¿Trabajo? trabajo, un ingreso que sea como algo fijo. Un ingreso, o sea, nunca haría trading desde la necesidad, como Ujú. que es que necesito hacer trading ya porque tengo que pagar mi comida. No, jamás haría trading así, sino buscaría un trabajo, eh, un trabajo, 2 trabajos incluso, que me permita un capital de 1,000, 2,000 al mes. Y como ya tengo las habilidades, empresas de fondeo. Voy y me palanco las empresas de fondeo, me fondeo 1,000,000, 2,000,000. El 1% de 1,000,000, ¿cuánto es? $10,000. Ujú. El 3%, $30,000. Y como ya sé cómo hacerlo, es algo que nadie me quita. Si el día de mañana yo me quitan la plata, yo tengo las habilidades. Ya están desarrolladas. Qué increíble. Qué increíble. Y me parece muchísimo más increíble con la tranquilidad que hablabas ahora como de perder dinero. Porque ya no hay miedo. O si hay Wow. miedo, y si hay No, si miedo, hay miedo, si pero, hay miedo, pero epa. hay fe. Y hay como, hay Am, datos, hay fe, hay información que te asegura de que es nada más un golpe del cotidiano. Y eso es es que un creo, trade más, eso le sí diría es yo, como es un trade algo, es un más, es trade un más. trade Y es más. como a lo que quiero preguntarte, es como,
dirías a la gente que es más algo que tenés que hacerte como la idea de qué va a pasar, como sentate, analizar lo que podría salir mal, para que si llega a pasar un riesgo grande, Claro, sabes que estaba en tus datos de que podría claro, pasar. O sea, claro, eso es lo que hay que hacer. claro, claro. Digamos, con el capital que yo estoy yendo por trades de $9,000 en un día. Obviamente, tengo que invertir para llegar ahí. Pero yo sé, digamos, en mi estrategia, antes de yo decir como cuánto voy a ganar, más bien cuál es mi peor escenario y cuánto también se puede ir literalmente de mi bolsillo. Entonces yo me preparé. ¿Qué significa prepararse? Hice un plan para que cuando el peor escenario llegara, yo sé qué hacer. Entonces muchísimas veces tenemos incertidumbres de las rachas negativas, de perder dinero, pero realmente, ¿cuál es tu peor escenario según la data, según los números, según las estadísticas de los últimos 2, 3 años? Mi peor escenario, por ejemplo, son 4 stop seguidos. Solamente una vez me ha pasado 8 stop seguidos y me pasó en vivo con cientos de personas en febrero, cuando hubo lo de Donald Trump, que empezó Ujú. a tirar misiles. A mí, literal, 8 stop seguidos. No sé qué carajo pasó en NASA, en el mercado, pero bueno, 8 stop seguidos. Yo sé que es un escenario que casi nunca pasa. Pero pasó. Entonces, pasó exactamente. Yo sé que puede pasar, pero como no es la normalidad, mi constante en la data son 4 stop seguidos. Si yo sé eso, entonces yo le voy a dar un margen a mi sistema de 4 stop más. Yo puedo tener 8 stop consecutivos. Si eso pasa, yo literalmente me detengo y observo. ¿Por qué? Porque es algo que no está en mis parámetros y no está en mis números. Entonces es algo que yo controlo. No tengo que llegar a los 20 stop, los 30 stop seguidos para decir, epa, aquí hay algo Que no es que normal. no es normal, exactamente. Entonces, si yo tengo un plan, si yo tengo 8 stop seguidos que no están en mis parámetros, solo pasa una vez, pero no la constante, yo literalmente me detengo y observo. Eso no significa que yo descarte mi sistema, mi estrategia, de que yo diga eso ya no funciona, simplemente es algo que se ha salido de los parámetros Y que hay y que analizar. observo, exactamente. Y recalculo. A ver si realmente qué ha pasado en los últimos 3 meses, Ujú. qué va a pasar en los siguientes 15 días. Y realmente observo. Simplemente no pongo plata en juego porque son parámetros que no son normales. No es un ambiente que vos puedes calcular fácil. Y es inseguro y no te promete nada. O sea, es una incertidumbre muy grande. Entonces, hay mucha gente que tal vez por la euforia del momento, porque en muchas ocasiones pasa de que Mm, en una guerra o algo que bajan precios tal vez en casas porque, no sé, pasan X relaciones, X cosas y la gente empieza a comprar a lo loco. Entonces, hay muchos tipos de traders, pero ¿quién en sí es el ideal de trader? ¿Cómo definirías a esa persona ideal como trader? Primero que nada, alguien que está preparado en datos. No una persona que es el mejor analista. Porque si yo te digo, yo no soy la mejor analista, ni soy la que siempre gana todas las operaciones. Ni sé cómo hice T, ni la mejor liquidez. O sea, yo de hecho hago dinero con un 47% de win rate. Pero hago plata. Literalmente hago 5 cifras mensuales con 47% de win rate. Entonces, el mejor perfil es número uno, ser un experto en datos, en la data, hacer trading con data. Y el siguiente perfil, ahora sí viene psicotrading. Pero primero la data y después el psicotrading. No al No revés. es al revés. Cuando tú ya tienes la data y realmente sabes hacerlo bien, no es que simplemente un backtesting haya anotado como la mayoría de las personas piensan, sino como un profesional, prepárate, estudia ese tema. Ahora sí, voy a trabajar mi psicotrading. Ahora sí, déjame contratar a un psicólogo que me ayude a no paralizarme cuando tengo miedo. Ok, entonces ahora, ¿quién es el que no cumple ese perfil? O sea, ¿quién es la persona que definitivamente no está hecha para el trading? ¿Cómo lo definirías? Aquella persona que quiere resultados rápido, Ok. aquella persona que piensa que es plata fácil y no quiere poner el trabajo, aquella persona que no está dispuesto a perder porque es un gasto operativo. Y si no, pues no hagas negocios. Es el gasto por hacer negocios. Y todo negocio tiene un gasto. Si tú te montas un restaurante el día de mañana, a veces quieren ver el trading como que, wow, el trading, wow, perdí hoy, pero es un gasto operativo. Ujú. Si tú te montas un restaurante el día de mañana, ese restaurante literalmente tiene que pagar agua, luz, empleados, seguro, alquiler del local. Y es básicamente lo mismo que trading. Yo no le llamo pérdida, le llamo gasto operativo para mí, una operación. Y te pregunto, ¿qué le dirías entonces a una persona que nunca ha escuchado trading, que le llama la atención, que tal vez no tiene un income tan grande para invertir de capital, que tal vez está en incertidumbre? ¿Qué le dirías que es el step by step para llegar a este punto de éxito?
Número 1, búscate un trabajo. No vengas a hacer trading a que yo quiero hacer plata la próxima semana y el próximo mes. Busca un trabajo, bro. Porque en ninguna profesión te van a pagar en 2 meses. Te pagan en años. El trading, número 2, consigue a la persona que realmente no te vende un Lambo, que no te venga el lujo, sino realmente te muestre resultados y no solamente de él, sino de sus estudiantes. Ujú. Porque hay personas también que tienen mucho éxito en el trading, pero su fórmula no es replicable. Son muy intuitivos. Y tú lo que quieres es un sistema ABCD mecánico, que incluso tú lo puedes replicar. Y que se vuelva Entonces, automático para vos. exactamente. Entonces yo me basaría en un mentor que tenga bastantes casos de éxito. No uno, sino que tenga Muchos. mínimo 20. Mínimo. El siguiente paso es empieza a leer, empieza a cambiar tus hábitos, empieza a cambiar tu entorno, porque es el promedio de las 3 personas sobre las cuales te rodeas. Entonces, ¿a quiénes estás escuchando? ¿A quién es esto? Qué increíble. Rodéate con los ganadores para ganar. Exactamente, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas de estos años en trading? ¿Cómo te Mm, ves? Bueno, primero estoy haciendo un salto súper grande, que es un sueño mío pequeño, y voy camino a trades de $9,000 en un solo día, en Encanta. 45 minutos literalmente. Y no es plata fácil, porque piensen que es plata fácil, no, son mucha preparación, mucha validación de datos, y te puedo decir que también lo hago con un poco de, Miedo. no miedo, pero es algo que nunca he hecho. Es nuevo. Es nuevo, sí. Porque cuando hice mi primer día de $5,000 con capital real, era como que sentí un poco de adrenalina el primer día, pero ya el tercer día yo, la empresa de fundeo más. Es acostumbrarse. Exactamente. La gente piensa como que el miedo se va a ir cuando sea el momento perfecto. No. Actúa con miedo. Que el miedo se va entrenando en la cancha. Me encanta. Ay, me encanta. Si quieren ver más podcasts, pueden escribirme los clics mentales que hicieron en este video para traer más de este tipo de información y trading real con Ashley Reese.